El todo no tiene características humanas y mucho menos las negativas. No hay un Dios celoso, como muchas veces se ha dicho. No tiene susceptibilidad a la alabanza y mucho menos a la oración. ¿Qué es la religión entonces? Es la realización intuitiva de la existencia del todo. El hecho de que nuestro nivel de conciencia llegue al grado de comprender esta existencia y además comprenda la relación que existe entre uno mismo y ese todo que simplemente es. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su podcast, Un Sueño en Mano, el podcast de los soñadores, de los locos, de los que nos atrevemos a pesar del que dirán y nos levantamos a pesar de cada fracaso. Este es un espacio de crecimiento personal porque recuerda que tu éxito será tan grande como tú lo seas. Hoy vamos a continuar con el tema espiritual. Vamos a explorar un poco el Kybalión, un libro de los tres iniciados que de hecho no saben quién realmente lo escribió, y pues el autor o los autores se hicieron llamar como los tres iniciados. Esta viene siendo un estudio de la sabiduría de sabidurías, ¿no? Que es la filosofía hermética, ya que se remonta a Hermes Trismegisto, quien se le consideraba un maestro del antiguo Egipto. Fue así que se dice que él fue el maestro de Abraham. Vimos en capítulos anteriores que tal vez Abraham, en cambio, atribuido lo que es la cábala, ¿no? El estudio del Zohar. Entonces, lo que se dice de esto es que tiene una gran influencia en todas las religiones. Ya adentrándose, haciendo un estudio profundo en sus enseñanzas, se puede ver que muchas de las religiones comparten este tipo de filosofías, de creencias y enseñanzas que, en primer lugar, las impartió Hermes. Pocos hombres entienden esta verdad. Dice que esta no es una verdad exclusiva, ya que tienes que haber llevado un camino en el cual hayas elevado tu conciencia, percibido las cosas de una manera distinta, y por lo tanto nos dejan esta frase: reservan la carne para los hombres, mientras que los demás dan leche a los niños. Una frase de los tres iniciados. La filosofía hermética: los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para el oído capaz de comprender. El Kybalión es una frase que corrobora, ¿no? Que esta enseñanza puede estar ahí, pero si no tienes esa apertura de mente, esa ascensión de la conciencia hacia un nivel más alto, va a ser muy difícil que la entiendas. Hermes Trismegisto, como decíamos, el padre de la sabiduría, fundador de la astrología y descubridor de la alquimia. En Egipto lo deidificaron como el dios Tot. Trismegisto, que significa tres veces grande, de hecho, fue algo que le pusieron los griegos, quienes también lo deidificaron. Las enseñanzas herméticas pueden estar en todos los países y dentro de todas las religiones, pero tiene algo que no se identifica específicamente con ninguna. ¿Para qué? Para evitar que esto se convierta en un credo. Esto solamente nos dice, es una llave para acceder a las enseñanzas ocultas. La alquimia hermética es la transmutación de una clase de vibración mental en otra, y es a lo que se quiere llegar: tener una transmutación mental hacia una más positiva, más poderosa. La filosofía hermética se basa en 7 principios que primeramente vamos a describir y después los iremos analizando. El principio del mentalismo: el todo es mente, el universo es mental, el Kybalión. La energía, la fuerza y la materia son subordinadas al dominio de la mente. Esto se refiere al primer principio. El segundo principio es el principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. El Kybalión. Existen planos que no conocemos, pero pueden estar claros ante nuestra conciencia cuando en realidad conocemos realmente nuestra conciencia. El tercer principio, la vibración. Nada está inmóvil. Todo se mueve. Todo vibra, el Kybalión. Este principio específicamente es muy interesante porque ya la ciencia corroboró esta teoría, ¿no? En la ciencia, en la física, se dice eso, que todo tiene cierta frecuencia. Y
Hermes lo dijo hace muchísimos años atrás, ¿no? La materia, la fuerza, la mente, el espíritu son solo diferentes estados vibratorios. El principio de polaridad. Todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son medias verdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. El Kybalión nos habla, ¿no? Que existe el calor, el frío, la luz, la oscuridad, el bien y el mal, pero que de hecho son en esencia lo mismo en diferentes grados. Y el quinto principio tiene que ver un poco con el de polaridad, el principio del ritmo. Todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento a la derecha es la misma que de su movimiento a la izquierda. El ritmo es la compensación. Nos dice entonces, ¿no?, que además que hay dos polos, todo se mueve en estos dos polos, ¿no? Y nos dice también que tal vez este sea el principio más importante. Sexto principio, el principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo a la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida. Hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa a la ley. El Kybalión. Aquí nos dice que no existen las casualidades y que a veces la causa de un efecto que nosotros no percibimos tiene o está más bien en un plano superior. Y por último, el séptimo principio, que es el principio de generación. La generación existe por doquier. Todo tiene su principio masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. El Kybalión. Una vez abordado, dicho los 7 principios, vamos a irlos viendo uno por uno, ¿no? La transmutación mental. La mente, así como todos los metales y demás elementos, pueden ser transmutados de estado en estado, de grado en grado, de condición en condición y de polo a polo, de vibración en vibración. La verdadera transmutación hermética es una práctica, un método, un arte mental. Esto nos dice el Kybalión. Aquí voy a citar muchas de las frases porque en realidad en pequeñas líneas graban mucha sabiduría y por sí solas nos van haciendo descubrir las cosas que este libro y esta sabiduría nos quiere transmitir. Los hermetistas son los padres de muchas de las ciencias como las conocemos hoy. La alquimia, la astrología, la psicología oscura que se conocía, dan el nacimiento, por ejemplo, la alquimia a la química, la astrología a la astronomía, la psicología oscura dará luz a la psicología tal como la conocemos ahora como el estudio de la mente. Todo esto ya se estudiaba en las filosofías de Hermes, ¿no? ¿Qué es transmutar entonces? Transmutar es cambiar de naturaleza, de sustancia y de forma. Los alquimistas más avanzados pueden hacer esto incluso con las condiciones físicas de la naturaleza, la producción y cesamiento de tempestades. Un alquimista, y tal vez el más conocido de todos, Jesucristo, ¿no? Tal vez Moisés, como lo veíamos en la Cábala, quien abrió los mares para que pasen los israelitas. La alquimia, la transmutación mental, el cambiar el estado de las cosas, es un arte al cual, como parte de esta luz divina, podemos acceder. El todo, más allá del cosmos, del tiempo, del espacio, de todo cuanto se mueve y cambia, se encuentra una realidad sustancial, la verdad fundamental, el Kybalión. Sé que detrás de todas las cosas, del tiempo, del espacio y de absolutamente todo existe una sustancia. Precisamente es el todo, lo que yace oculto bajo la manifestación de todo lo que percibimos como externo. Pero la realidad es que es eterna, permanente, fija. Todo es cambio, menos este Dios, esta divinidad, esta energía, ¿no? Aquel todo del cual no podemos percibir. El todo no tiene características humanas y mucho menos las negativas. No hay un Dios celoso, como muchas veces se ha dicho. No tiene susceptibilidad a la alabanza y mucho menos a la oración.
¿Qué es la religión entonces? Es la realización intuitiva de la existencia del todo. El hecho de que nuestro nivel de conciencia llegue al grado de comprender esta existencia y además comprenda la relación que existe entre uno mismo y ese todo, que simplemente es. La teología, por lo tanto, es algo que ha ido siendo conocible, pensable, trata de dar razones, lógicas, el porqué de las cosas, mientras la metafísica, la que nos ayuda a comprender este todo, acepta que existen regiones incognoscibles o impensables, que se las puede comprender solo a través de un sexto sentido, a través de nuestra intuición. Lo único que sí nos da son verdades que la mente humana debe aceptar para permitir a esta intuición. El todo es todo el espacio, es infinito en tiempo, en poder, es inmutable porque en realidad nada lo puede cambiar. La materia no existe, es una energía en un grado menor de intensidad vibratoria. Tampoco es el todo, ojo, la energía no es el todo. La energía es todo aquello que nosotros conocemos, como lo dice, en diferentes grados de vibración. El todo, entonces, ¿qué es? El todo es vida y mente en todos sus grados de desenvolvimiento, pero una vida y una mente infinita es aquello que muchos han llamado espíritu. Todo lo demás es energía en diferentes grados vibracionales. El universo mental. El universo es una creación mental sostenida en la mente del todo, el Kybalión. El todo, entonces, al ser espíritu, no puede ser explicado. Es el nombre de la más elevada concepción de la infinita mente viviente. Como es arriba, es abajo, nos dice. Entonces, para comprender, para llevar estas verdades a lo que podamos comprender, el universo, la inmensidad del universo, los multiversos, las galaxias, es una creación de la mente divina y es infinita. Nuestro mundo, el mundo físico, es una creación de la mente humana y es finita. Y ahí nos ayuda el principio de correspondencia a saber que estas creaciones, cuando entendemos, cuando alcanzamos el nivel de conciencia alta para saber cómo se dan estas creaciones, también vamos a poder comprender, obviamente, a un grado más alto las creaciones de la mente divina, que son los multiversos. Como es arriba, es abajo. El universo y todo lo que él contiene es una creación mental del todo. Todo es mente. La mente infinita del todo es la matriz del cosmos, el Kybalión. Todo es uno. Ojo, aclaremos esto para entrar en el principio del género, porque no existe ni género ni división. Pero en la materia, en nuestro mundo físico, las manifestaciones tienen un principio masculino que es Dios Padre, o bueno, lo hemos llamado para poderlo entender de alguna manera, Dios Padre, y un principio femenino que es la naturaleza o madre universal, o así lo hemos llamado. La muerte en realidad no existe, ¿no? Es una ascensión a mayores niveles de conciencia, porque existen otros seres dentro de conciencias que nosotros no podemos percibir, y esto también, recordemos, es algo que con la teoría de cuerdas se ha comprobado científicamente, el hecho de que existen varias dimensiones en las cuales pueden existir otros seres imperceptibles ante la capacidad de nuestros sentidos. Entonces, los iluminados seremos, el punto más bien de hecho es llegar a ser iluminados, más grandes y permanecer en el cosmos con el tiempo. Este es el gran objetivo de la vida, pasar a un plano superior y permanecer en el cosmos, en el todo, como una parte del mismo. La paradoja divina, el verdadero sabio, conociendo la naturaleza del universo, emplea la ley contra las leyes, las superiores contra las inferiores, y por medio de la alquimia transmuta lo que no es deseable en lo valioso, y de esta manera triunfa el Kybalión. Habla, ¿no?, de que un sabio conoce este plano superior y las leyes que aplican en este plano, en la mente, en la
fuerza divina para cambiar mediante la alquimia lo inferior, las leyes inferiores que son las que mandan en el mundo físico. Conservad siempre la mente fija en la estrella, nos dice, pero mirad dónde ponéis los pies, no vayáis a hundiros en algún abismo. Y con la mente en la divinidad y sabiendo que tenemos esa capacidad de creación, no quiere decir que ya no nos van a afectar las leyes del mundo físico, nos van a seguir afectando, así que hay que tener humildad, trabajo y todo lo que implica llegar a un resultado, a un logro en el mundo físico, siempre respaldados de una conciencia superior. Es lo que nos quiere decir, ¿no? El todo imagina un universo real, se niega al proceso de la ascensión. Entonces, el todo está ahí, ¿no? Es el universo, la fuerza en sí mismo. Pero el ser humano tiene media sabiduría y vive en un universo ilusorio, en este universo de nuestra creación, que es real mientras estemos en este plano, pero que nos sirve para llegar a lo que es verdaderamente real. Y nos dice con respecto a esto, nuestra misión en el universo no es negar su existencia, sino vivir empleando debidamente sus leyes para ascender de lo inferior a lo superior, viviendo y haciendo lo mejor que podamos dentro de las circunstancias que surgen cada día. Y viviendo todo lo posible nuestras más elevadas ideas e ideales. Es muy interesante porque a pesar que nos habla de la existencia de lo divino, nos manda a vivir la vida de la forma más apasionada, sirviendo a la sociedad, aportando nuestras virtudes, creciendo, poniéndonos en nuestra zona de confort, siguiéndonos, dice, nuestras ideas e ideales hasta el final para el servicio de la gente y con esto buscando una ascensión más grande de muchas más personas. El todo en todo, aquí algo muy interesante. Si bien es cierto que todo está en el todo, no lo es menos que el todo está en todas las cosas. El que comprende esto debidamente ha adquirido un gran conocimiento, el Kybalión. Esto llega a ser un poco confuso, pero aquí los tres iniciados nos dan un ejemplo bastante interesante. Hamlet, ¿no? Es una obra que proviene de la mente de Shakespeare. También existe Shakespeare en Hamlet porque tiene su vitalidad, sus ideas, su espíritu, su acción. Pero Hamlet no es Shakespeare. Y mucho ojo con esto, y es lo que nos quiere decir con esta frase, ¿no? Que somos creación de la divinidad, pero no somos la divinidad, somos una parte muy pequeña de ella y tenemos acceso a cierta creación, pero dentro de este plano. La divinidad es mucho más grande que lo que nos podemos imaginar. La emanación de energía divina, entonces, ¿cómo podemos hacer que se libere esta parte, aunque muy pequeña, de la divinidad en nosotros? Hablaban al principio de la meditación, pero algunos dicen que la meditación es una derivación de lo que al principio en la filosofía hermética se quiso decir con atención. Se lo traduce literalmente como alcanzar, llegar. Entonces, cuando hacemos, por ejemplo, una meditación de atención plena, lo que tratamos de hacer es alcanzar, llegar a esa emanación de energía divina. El acto de atención es realmente un alcance de una extensión de esta energía mental. Todos los seres comienzan a dirigirse al espíritu. La materia, mente y finalmente espíritu, ¿no? Nuestro cuerpo físico, nuestra alma y nuestro espíritu. Son los tres grados que nos quiere reflejar aquí. Porque el todo creó el universo. ¿Por qué nos dice más bien? El todo creó el universo. Porque es de naturaleza interna. Y nos habla de una pregunta que han tratado de responder muchas ideologías. Nos dice, el todo simplemente es. Así también podemos decir que el todo obra porque obra. Y en último término, el todo es la razón en sí mismo. Una respuesta que hay que analizarla, tal vez volverla a oír, pero que tiene muchísimo sentido.
Existen planos de correspondencia, nos dice, tres grandes planos que a su vez se dividen en 7 cada uno. El físico, existen 7 planos menores, existe la materia, la energía y todo lo que es físico, ¿no? Recordemos que si queremos resumirlo todo, llega a ser energía, pero en niveles vibratorios más bajos, ¿no? Entonces hay materia grado 1, materia grado 2, existe el éter y existe la energía, pero todo es lo mismo, es un plano físico. Después existe el plano mental, donde igual existen 7 planos que se derivan del mismo, ¿no? Y el hombre, de hecho, está en el 4.º puesto de este plano mental. Existen los animalitos, las plantas, tal vez los seres más pequeños de biología menores, y el hombre está en el 4.º. Existe 3 planos por encima de lo que nosotros podemos percibir comúnmente en nuestras condiciones normales. Y por último está el plano espiritual, donde existen seres superiores y también existen 7 planos secundarios que se derivan de este. La ciencia, la 4ª dimensión, nos habla que donde se da, el tercer principio hermético, que todo está en movimiento. Ya lo tratamos, ¿no? Hablábamos que ya la ciencia respalda esto del principio de vibración. Todo está en movimiento y nos habla de una 4ª dimensión que no podemos percibir, pero que refleja las ondas, ¿no? Que a su vez después se convierten en partículas. Y aquí está el experimento de la doble rendija, que lo analizamos en el episodio del Kybalión. Y más o menos es como se va figurando los planos. Podemos ver un átomo de la materia, unidad de fuerza, la mente del hombre, y en un plano más superior un ser del arcángel, ¿no? Para poner un ejemplo. Todos son los mismos, pero con diferente intensidad vibratoria. Hablemos un poco de los seres superiores, lo que les han llegado a llamar ángeles, arcángeles, semidioses. Pueden ser energía pura, pero mucho ojo porque todavía son mortales. ¿A qué nos ayudan? Ayudan al equilibrio y nos ayudan a los seres humanos en nuestro camino a la ascensión. Existe un conocimiento espiritual que está guardado para maestros herméticos, que, ojo, es muchísima sabiduría y que deben estar preparados para recibirla. Pero el mal uso de ella ha hecho que incluso ángeles vuelvan al punto más bajo para que empiecen de nuevo su ascensión hacia lo divino. Así que existen dentro del plano superior el uso de esta sabiduría para cosas negativas. Así que todas aquellas cuestiones esotéricas pueden ser ciertas si es que la persona que las realiza tiene este grado de sabiduría y obviamente está dispuesto a sacrificarse para usarlas en forma negativa. Lo que sí, a esta persona, a este ser, puede ser un ser de más alta vibración, le va a tocar vivir su efecto, que es volver al punto más bajo. Ahora hablemos de vibración. ¿Qué pasa con el efecto del aumento de vibración? Para llevarlo al plano físico, lo real, ¿no? Es como una rueda girando, la cual va aumentando su velocidad, ¿no? Es una rueda que gira. Al principio la podemos ver claramente. Después, cuando gira más rápido, van pasando muchas cosas, sobre todo a nivel visual y a nivel de sonido. Casi que ya no distinguimos ni qué color es. Y de hecho, en el plano visual podemos ver que va desde un plano rojo, pasando por una serie de colores, hasta el violeta, que es el último que visualmente podemos percibir. Después, aparentemente para nuestra vista, desaparece, pero aquí es donde entran lo que hemos conocido como rayos X, y también emanan aquí, ¿no? Electricidad y magnetismo. Igual, el principio del sonido. Al principio podemos tal vez percibir cómo la materia misma suena. Si es que es de talas, pues hay un sonido medio como que incómodo, digamos, y al final ya cuando está rodando a una velocidad que ya no podemos percibir con los ojos, tampoco lo vamos a percibir con el sentido del oído. Y todo, ¿no? El pensamiento, la emoción, la razón, la voluntad, el deseo, todo lo que hacemos como humanos viene acompañado de vibraciones, y de esto se trata la transmutación mental, hacer que todo esto, que nuestros pensamientos, que nuestras emociones, que nuestra razón, la voluntad, el deseo, sean encaminadas hacia algo positivo, hacia un equilibrio, hacia lo divino.
hablemos de la polaridad. Espíritu y materia son dos polos opuestos de lo mismo. Hablábamos, ¿no? Que depende nada más del grado. El frío y el calor es una temperatura, pero que está en diferente grado. Así que el espíritu y la materia vienen a ser dos polos de lo mismo. La transmutación se puede dar entonces, hablamos de este cambio, con las cosas de igual clase. Entonces, al conocer nuestros estados mentales, podemos hacernos dueños de nuestros pensamientos como yendo hacia el polo opuesto. Y aquí viene el ritmo, ¿no? Porque tiene mucha relación, como lo dijimos al principio, con la polaridad. Existe esta relación porque el ritmo se manifiesta dentro de estos dos polos opuestos. Y mucho ojo, porque es muy raro que vayan de extremo a extremo. No es que por un lado nos congelamos y por otro nos morimos de calor, en el caso del clima, ¿no? Sino que existe un avance y un retroceso dentro de un punto intermedio entre los extremos. Y esto pasa con los mundos, con los cuerpos, con las filosofías, con las políticas. Pasa mucho, ¿no? Ahora, después de un largo tiempo de ideales, capitalistas, ahora me están, digamos, entre comillas, tomando fuerza ideales socialistas y después llegan de un polo al otro y que esperemos por el bien de la humanidad que acojan equilibrios y así en todas las cosas, ¿no? Los planos mentales, el inferior y el superior, vamos nosotros también a tender a caer dentro del principio del ritmo cuando estemos en nuestro proceso. A veces podemos tener planos mentales superiores, pero por naturaleza vamos a tender a bajar. Y esto lo podemos evitar con la transmutación. Nos dice que es salir de la esclavitud de nuestro estado de ánimo. Lo que nos invita también no a buscar estados de placer fuertes, porque el ritmo nos va a llevar hacia el opuesto, sino más bien estados equilibrados donde nos podamos mantener y por ende romper el principio del ritmo. No buscar la euforia, sino buscar una dicha, ¿no? Una dicha que sí puede ser permanente. La causalidad. La casualidad no existe, repetimos, nada está fuera del todo, porque el todo es la ley misma de todas las leyes. La polaridad tiene un objetivo claro, que es que nuestra libertad en realidad exista, porque si es que no existiera la polaridad, no pudiéramos tener libertad de elegir, ¿no? Entre un polo y el otro, y en el caso de llevar un camino espiritual, pues el camino del equilibrio. Los hombres, en su mayoría, son más o menos esclavos de la herencia, del medio ambiente, etc. Y manifiestan muy poco el libre albedrío. Es lo que pasa, ¿no? Decíamos que estas sabidurías van a ser escuchadas por muy pocos o comprendidas por muy pocos. ¿Por qué? Porque la mayoría son un simple efecto del entorno que les tocó, del medio ambiente, de la herencia, de lo que les dijeron sus padres, su iglesia, su comunidad, y la creen y solo son la consecuencia de lo que les dijeron, ¿no? Entonces, aquí ya no hay libre albedrío porque simplemente estamos replicando lo que otros nos dicen y por lo tanto aceptando las consecuencias de esta herencia o de estas creencias que están en nuestro medio ambiente. El género. Ojo, primero que el género no es igual al sexo. En sexo habla de diferencias biológicas del género. Aquí se habla más bien como creación, ¿no? Como generar. Y nos invita primero a quitarle lo negativo al género femenino, porque el género femenino es la madre de esta creación. Las partículas femeninas vibran intensamente bajo las influencias de la masculina para generar nuevos átomos. Si nos damos cuenta, esto aplica, como es arriba es abajo. Aquí nos habla a nivel molecular, a nivel atómico, y lo podemos percibir claramente en el proceso de creación de vida. El espermatozoide, que es la energía masculina, penetra dentro de la energía femenina que hace que vibre intensamente y se dé la creación. Entonces, existe el dirigir cierta energía inherente hacia lo femenino para que haya la creación. Aquí un dato interesante y que tal vez en el futuro nos adentremos más es el hecho de los cristales, porque en los cristales existe un tipo de actividad sexual. Entonces aquí se ha determinado que puede haber ADN, puede haber esta combinación, esta generación
masculino y femenino para que se reproduzcan, ¿no? Es muy interesante porque incluso, además, los cristales tienen una vibración muy parecida a la vibración que nosotros tenemos como humanos. El género mental, nos dice entonces, existe una dualidad. Incluso la ciencia ha llegado a separar, ¿no? El hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho, la parte primitiva con la parte racional, y hemos generado una dualidad. Pero más allá de estas dualidades existen la masculina y la femenina, que como masculina conocemos algo como objetivo, consciente, voluntaria, un poco la que queremos verle como lógica, ¿no? Y la femenina es la subjetiva, la subconsciente, la involuntaria, la que queremos verle un poco como emocional, como de supervivencia. Nos habla algo muy importante que es el yo soy. El yo soy está compuesto de dos partes. El mí, que vienen siendo los sentimientos, agrados, gustos, nuestros hábitos, es prácticamente en nuestra personalidad donde se da el principio de polaridad. Pero existe algo más allá que es el yo, y es la fuerza mental creadora aparte de mí. El mí viene siendo influenciado por todo lo que somos y por todo el ambiente, pero el yo es algo único, algo creador, ¿no? Aparte de todo lo que ya conocemos, y se encierra en el principio de generación masculina, ¿no? Por eso, vamos a ver esta frase. La tendencia al principio femenino es siempre la de recibir impresiones, mientras que la tendencia del masculino es darlas a expresar. Entonces, lo femenino genera los pensamientos, los conceptos, las ideas, incluso las obras de imaginación. Pero el masculino hace que estas creaciones mentales sean originales. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que nosotros, como seres humanos, estamos viviendo mucho con el principio femenino. La mayoría de los hombres son simple sombra o eco de los que tienen una mente o voluntad más fuerte. Estamos a la sombra de quienes sí pueden tener este principio de generación masculino y obviamente crear, imaginar, tener pensamientos, ideas, conceptos, pero originales. Con esto llegamos, ¿no?, a axiomas herméticos, entonces ciertos consejos para la aplicación de estas leyes, de estos principios que en realidad llenan de mucha sabiduría. La posesión del conocimiento, si no va acompañada de una manifestación y expresión en la práctica y en la obra, es lo mismo que enterrar metales preciosos, una cosa vana e inútil. Estos conocimientos no se deben quedar simplemente en teorías, sino que hay que llevarlos a la práctica para que nos sirvan de algo. Para cambiar vuestra característica o estado mental, cambiad vuestra vibración. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo cambiamos a un estado mental que nosotros creamos, a un estado de creación con nuestra voluntad? Nuestra voluntad nos va a llevar al estado deseado. Cultivar el arte de estar atento, nos dice. Meditemos lo que queremos manifestar en nuestra vida, pero con la condición de vibrar lo que estamos meditando para que esta vibración nos lleve al estado mental de conseguir aquello que estamos prestando nuestra atención. Recuerden que la energía va a donde prestamos atención. Para destruir un grado de vibración no deseable, póngase en operación el principio de polaridad. Interesante, ¿no? Si tenemos un estado mental de pereza, busquemos con la voluntad un estado mental de actividad, porque recuerden que son la misma cosa dentro de un grado diferente. Entonces, aquí nos corrobora algo que vimos en el libro de Goleman, ¿no?, donde el Dalai Lama aportaba que el antídoto es la mejor solución a una emoción. Si sentimos tristeza, busquemos la alegría. Si sentimos alegría, nuevamente busquemos actividad, y así sucesivamente. Es algo que nos corrobora, ¿no? Y también nos lleva a verificar lo que dijimos al principio, que muchas de las sabidurías que hoy las conocemos como tal, tienen su inicio en la filosofía hermética. El ritmo puede neutralizarte mediante el arte de la polarización. Nos dice que podemos permanecer con la conciencia en el plano superior, y aunque el péndulo baje al inferior, esto solo lo hará mediante el ego. Mientras nuestra conciencia permanezca alerta y en un estado superior, el ego
simplemente será el que actúe en este estado inferior. Nada escapa al principio de causa y efecto, pero hay muchos planos de causalidad y uno puede emplear las leyes del plano superior para dominar a las del inferior. Aquí nos repiten, ¿no? Y el gran objetivo es uno convertirse en la causa, entender ese plano superior para ser creadores de nuestras vidas, ser causas en lugar de simples efectos de lo que pasa en el mundo. Las voluntades externas versus nuestro yo creador. El sabio sirve en lo superior, pero rige en lo inferior. Obedece a las leyes que están por encima de él, pero en su propio plano y en las que están por debajo de él, rige y ordena. Y aquí igual nos pone una fábula para terminar de entender, ¿no? Que a pesar que comprendamos las leyes divinas, tenemos que también vivir bajo las leyes del mundo físico. Y es como un nadador en el mar, nos dice. Un buen nadador puede ir a donde quiera, puede ir contra corriente, puede ir izquierda a derecha, pero esto no quiere decir que si llega a una marea muy alta, no lo va a llevar. Esto no quiere decir que si se duerme en la marea, no lo va a llevar la marea, ¿no? Así nos habla, ¿no? Por más que podamos por momentos entender y afectar en las leyes del universo físico, estas no quedamos inmortales a esto, ¿no? Nos van a afectar de una u otra manera. Y la verdadera transmutación hermética es un arte mental, ¿no? El ambiente externo depende mucho del poder de nuestra mente. El objetivo aquí es hacer los cambios en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestros hábitos, en nuestra creencia, saliendo de las zonas de confort y cada vez creciendo más en todos los niveles y aspectos posibles para que tengamos una verdadera transmutación mental. Muy interesante las filosofías herméticas, se va aprendiendo muchísimo de hecho de estos temas espirituales y poderlos aplicar. Entonces espero que les haya gustado, que les haya aportado valor. Les recomiendo muchísimo estos temas, estos libros, porque una vez que los comprendamos van a influenciar en todos los aspectos de nuestras vidas. Eso es todo y nos vemos en el siguiente episodio.